Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. No, en esos casos no pueden regresar a clases. Obviamente, y esto es de sentido común, si hay una estructura cercana a una escuela que tiene algún tipo de riesgo, pues sería irresponsable. Así es que en esos casos no están regresando a clases. En cualquier caso, además, nos es muy útil que como lo están haciendo, los directores o las directoras sean quienes también nos lo reporten. Ahora, eso no tiene nada que ver con el dictamen de seguridad estructural, en el cual tenemos que seguir avanzando. Entonces, se puede dar perfectamente el caso que usted señala, que es una escuela que ya tiene el dictamen de seguridad estructural, porque la escuela no tiene problema, pero si tiene junto un edificio que está mal y que eventualmente puede tener algún problema, pues por seguridad en esa escuela no regresarán hasta que no se ha atendido el problema del otro edificio, sin duda. Mira, yo creo que aquí lo importante es, ahorita creo que es un momento en el que todos tenemos que tener una gran solidaridad, una gran serenidad. Son momentos de mucha tristeza, son momentos de gran angustia, son momentos en donde hay desesperación, que también entendemos que haya enojo, pero tenemos que guardar esa solidaridad y esa serenidad. Y en ese sentido me parece que si nos tardamos, como lo hemos dicho, 3 semanas en el regreso a clases, ya vamos a cumplir una semana, lo vale. Y lo vale porque el ejercicio que estamos haciendo con el mayor número de profesionales, de estos directores responsables de obra que nos proporcionan los gobiernos locales, en el caso de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, es para que todos estemos con la seguridad de que las escuelas en donde se permite el regreso tengan estos dictámenes de seguridad estructural y que esas son las únicas escuelas que pueden regresar y que entonces todos, los maestros, los alumnos, las mamás, los papás, tengan la seguridad de que esa escuela fue verificada y que las condiciones estructurales de ese plantel son las adecuadas. Me parece que el tiempo que tardemos, que otra vez será para las últimas escuelas que se revisen, serán 3 semanas. Otras, yo lo decía hoy, ya más de la mitad de la matrícula de las entidades afectadas ya está en la escuela. O sea, ya es menor a la mitad, todavía sigue siendo un número grande, pero ya la mayoría de los alumnos de las zonas afectadas ya regresó a clases. Estamos hablando de 8.5 millones de alumnos que ya regresaron a las escuelas y todavía 7.8 millones que están por regresar. Pero esto fue un regreso en una semana, entonces hemos dicho que nos vamos a tardar 3 semanas, faltarán 2 semanas para complementar el regreso a clases y una vez que se complemente el regreso a clases y tengamos ya ese universo listo, anunciaremos cómo vamos a recuperar el tiempo que se ha perdido. Ya lo adelantado, tenemos que sentarnos y además también tendrá que ser una decisión de cada entidad, porque es una decisión que tiene que corresponder pues a razones locales, lo que más convenga para cada comunidad, pero tendremos tiempo suficiente que se podrá recuperar de vacaciones o a contraturno o los fines de semana. Es decir, yo no estoy cerrando ninguna opción. Cada entidad federativa, de acuerdo a lo que sea más conveniente para su región, podrá tomar esta decisión y en ese sentido se podrán recuperar las clases. Yo en eso no me preocuparía. Creo que ahorita lo importante es que nos concentremos en el regreso a clases. El siguiente paso, como lo dije aquí, es que una vez que terminemos y concluyamos el regreso a clases, la reubicación de los niños y de las niñas que son miembros de escuelas que vamos a tener que reconstruir parcial o totalmente. Lo explicaba hace un momento, lo vamos a hacer bajo 2 fórmulas. O los vamos a reubicar en otras escuelas cercanas que tengan el dictamen de seguridad estructural y tengan el espacio y el cupo para hacerlo, o pondremos aulas temporales. Pero ese va a ser el siguiente paso. Ahorita es regreso a clases, paso 1, paso 2, la reubicación de los alumnos que sean miembros de planteles que tengan daños. Tercer paso, la reconstrucción de las escuelas, que tendrán que ser hasta el reporte que tenemos ahorita, que puede cambiar. Siempre he dicho es un reporte preliminar, aunque ya estamos cercanos a que sea el final, pero todavía puede evolucionar. Tenemos 577 escuelas en todas las entidades que tienen o que presentan daños que vamos a tener que reconstruir de manera total. Vamos a tener que tirar la escuela, quitar los escombros y reconstruir totalmente la escuela en 577.
otras 1.800 escuelas que vamos a tener que reconstruir de manera parcial, es decir, parte de la escuela está afectada y esa parte se tendrá que reconstruir, y otras 10.000 escuelas que tienen daños menores, que van a poder regresar mucho más pronto, pero que también les tenemos que dar un apoyo porque son escuelas que tienen vidrios rotos, puertas vencidas, temas que se tienen que resanar, pintar, etcétera, pero que ya son daños menores y que no son estructurales. Eso es más o menos 10.000 escuelas y luego un poco más de 2.000 con esta doble variable, unas de reconstrucción total y otras parciales. El estimado que tenemos ahorita, que reitero, puede cambiar porque todavía es un estimado, pero estamos hablando de cerca de 13.000 millones de pesos. Esto cubriría todo. Cubriría la reconstrucción total de las escuelas que lo tenemos que hacer, cubriría la reconstrucción parcial de las que están en este caso y también todos los apoyos económicos a las escuelas que tienen daños menores. Las fuentes, ¿de dónde van a salir los recursos? Es una muy buena pregunta. Primero tenemos un seguro. La Secretaría de Educación Pública paga año con año un seguro en contra de desastres naturales para las escuelas públicas. Entonces, obviamente en este caso vamos a cobrar el seguro, ya estamos en ese procedimiento y esa va a ser una primera fuente de financiamiento. Una segunda fuente de financiamiento serán los recursos del FONDEN, que es el Fondo para Desastres que tiene el gobierno federal y en el cual nosotros tenemos derecho de aplicar también a recursos del FONDEN por los daños en las escuelas. Y tercer lugar, fondos que estamos poniendo desde la Secretaría de Educación Pública para el apoyo a las escuelas que tienen daños menores. Tenemos ya un fondo de 700 millones de pesos que vamos a destinar para el apoyo de estas escuelas y también, en caso de ser necesario, vamos a poder utilizar recursos del programa de Escuelas al 100 dirigidos a las escuelas que se requieren reconstruir. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las distintas fuentes de financiamiento y de fondeo para la reconstrucción están garantizadas. Y en ese sentido nos sentimos tranquilos, estamos cubiertos. Además hemos tenido muchas muestras de solidaridad del sector privado que agradecemos. Entonces habrá escuelas que va a reconstruir el sector privado de manera directa. Esos serán recursos que no pasarán por el gobierno, que no pasarán por la Secretaría de Educación Pública, pero que nos estamos coordinando con ellos para decirles qué escuelas y por supuesto que las construyan con todas las reglas que marca la normatividad de cómo se tiene que construir una escuela. Entonces también vamos a tener apoyo ahí. Ahora, la mayor parte va a venir de estas tres fuentes de financiamiento. Depende, porque los daños en las escuelas son muy heterogéneos. Tenemos, como ya expliqué, tres clasificaciones de daños, pero también tenemos escuelas que varían mucho el tamaño. Tenemos escuelas que sí tienen, que tendremos que reconstruir totalmente, pero que son escuelas pequeñas y que por lo mismo se podrá hacer más rápido. Tenemos otras que son escuelas muy grandes, por ejemplo, el Centro Escolar de Juchitán, en Oaxaca, es una escuela que tiene una matrícula de 1,000 alumnos, cuando en promedio las escuelas primarias tienen alrededor de 300 alumnos. 300 alumnos es el promedio, varía, pero entonces depende. Ahora, dicho esto, pues dijéramos, la reconstrucción de una escuela grande como el Centro Escolar de Juchitán tarda alrededor de 8 meses. Entonces, lo que estamos calculando es que para que estén listas todas las escuelas nos vamos a tardar alrededor de 8 o 9 meses porque todavía pues, tenemos que empezar a hacer las reconstrucciones, más lo que tarden, etcétera. Entonces, un cálculo que otra vez es preliminar, eventualmente podrá ser un poco más, ojalá que sea un poco menos, pero lo que estamos calculando es alrededor entre 8 y 9 meses. No, nos están apoyando con escuelas públicas. Escuelas públicas que nos estamos coordinando con ellos, por ejemplo, la Fundación Bancomer ya tiene una bolsa de 180 millones de pesos que están haciendo más grande, que ellos van a manejar, y la coordinación es decirles en qué escuelas lo pueden hacer, darles todas las reglas para que se construyan esas escuelas como manda la reglamentación, no solo con todas las condiciones obvias de seguridad estructural, sino también con todas las condiciones pedagógicas que debe de tener una escuela, pero ellos las harán y ellos contratarán de manera directa y ellos pagarán. Pero ahí tiene un ejemplo de una aportación que viene del sector privado, que agradecemos mucho, que se suma a este proceso y que todas las que se sumen bajo este método les daremos la bienvenida, ¿no? No, bueno, no, la vida continúa. Yo creo que el que siga existiendo réplicas no es un obstáculo para que podamos continuar con todos los trabajos. Pues sí, yo creo que todos tenemos que entender la circunstancia en la que estamos, por lo que hemos pasado, por la tristeza, por la solidaridad que tiene que haber, pero también por la comprensión.
Y yo reitero, lo más importante es que todos estemos tranquilos y seguros de que las escuelas a las que se regresa tienen un dictamen de seguridad estructural. Y eso tarda, sobre todo si lo queremos hacer bien como lo estamos haciendo. Cada inspección se tiene que hacer con el tiempo que se requiere, que se debe de hacer con los expertos, con los directores responsables de obra. Y me parece que aquí todos tenemos que entender y comprender que eso lleva tiempo, lo hemos dicho, llevará 3 semanas, el domingo cumplimos 1 semana y yo sé que muchos tienen que regresar a trabajar y los niños siguen, pero bueno, creo que aquí todos tenemos que tener comprensión, flexibilidad. Les pido también a todos los empleadores que tengan esa flexibilidad con las mamás, con los papás que tienen hijos y que siguen en el proceso de regreso a clases. Creo que ahorita es un momento en el que todos, y una manera de expresar solidaridad es precisamente que todos tengamos comprensión de esta circunstancia. Papás, mamás, maestros, empleadores, las autoridades que estamos haciendo el trabajo lo más rápido posible y lo vamos a poder acelerar, pero siempre con una gran responsabilidad, porque no queremos que por las prisas no vayamos a tener bien un dictamen de seguridad estructural, y creo que es un momento en el que todos tenemos que poner de nuestra parte y finalmente ya básicamente en 2 semanas, porque ya llevamos 1 semana de este proceso, estaremos en el regreso a clases. Mira, no quiero dar todavía una cifra porque eso va a depender. La cifra final va a depender también de la revisión de los dictámenes de seguridad estructural. Entonces, preferiría, por eso lo hemos marcado por etapas, una vez que concluyamos con el regreso a clases y que entonces tengamos completo el universo de cuáles son las escuelas que tienen ese dictamen y por lo tanto pueden funcionar, y por lo mismo ya tenemos el número final total de la matrícula que ya regresó, podremos dar el número de los que no pueden y toda la estrategia de cómo van a regresar ellos también en los siguientes días y semanas. Seguimos teniendo muchos acercamientos, que es el más avanzado, que es el de Bancomer, a quien yo le agradezco mucho. Ellos pusieron, como lo anunciaron, un capital de 180 millones de pesos, pero que está creciendo con donativos de distinto tipo, entonces no sé hasta dónde vaya a llegar. Y me han manifestado muchos otros empresarios la intención de hacerlo. Estamos en el proceso, entonces será difícil todavía de cuantificar, pero estamos hablando de alrededor una inversión de 13,000 millones de pesos. Entonces, bueno, me parece que toda la ayuda será bienvenida y mientras más nos den mejor, pero claramente la mayor parte de la inversión tendrá que venir de las fuentes de mecanismos que ya les comenté, que son el seguro, el Fonden y los propios fondos que, haciendo un gran esfuerzo desde la Secretaría de Educación, vamos a dirigir para esta reconstrucción. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.